Buenas noches a todos, a los que he podido saludar y a los que no, desde acá lo hago. Y en esta noche me gustaría compartir una porción de la palabra de Dios que es muy conocida, muy conocida. Está en el libro y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, y habla de una parábola. ¿Y qué serán las parábolas? Las parábolas son enseñanzas que tenía el Señor Jesucristo para ser didáctico, para ser entendido por cualquier persona de esa época. Piensen ustedes que en esa época todas las personas mayormente no eran instruidas, no tenían capacidad de lectura y mucho menos de escritura. Pero el Señor, a través de las parábolas, trataba de explicar conceptos profundos que eran simples, pero que también encerraban verdades eternas. Y yo los invito en esta noche a buscar en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, en el versículo 11. San Lucas, capítulo 15, versículo 11, y habla de una parábola, la parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre, 2 hijos, que el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, vendiendo y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre, y aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó a sus brazos, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, le llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando uno a los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase al hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para que yo me gozare con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos sus bienes, con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y este pasaje tan conocido de la palabra del Señor
lo podríamos dividir en algunos segmentos para hacerlo más entendible. Es uno de los pasajes más amorosos que vamos a escuchar de la palabra del Señor. Es un mensaje que apela un poco a nuestra conciencia. Y tal vez alguno de ustedes, cuando termine esta noche, se pueda identificar con uno de estos. Tal vez con el hijo menor o tal vez con el hijo mayor. Y la palabra del Señor comienza que el padre tenía 2 hijos. Y una cosa peculiar en el versículo 12, que lo volvemos a leer, dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y fíjense cuando dice, y les repartió los bienes. Yo muchas veces leí este pasaje y no me detuve en este concepto. Les repartió los bienes. Si ustedes se acuerdan, al final de la lectura, dice que el hijo mayor, cuando vio que había fiesta, no quería entrar él. ¿Por qué no quería entrar? Porque lo veía de alguna forma injusta, que él, habiéndose quedado en la casa siempre con su padre y obedeciéndolo, a él no le habían dado nada. Pero acá hay una contradicción, parece. Cuando el hijo menor pide sus bienes, que los cuales no les correspondía, porque eso es una mentira. Todos aquellos que somos padres, cuando nuestros hijos vienen y nos dicen, ¿esto es mío? No, es mío, yo soy el padre. Cuando yo no esté, todo esto va a ser tuyo. Yo me acuerdo de mi padre cuando me mezquinaba las herramientas y yo le quería agarrar las herramientas y me decía, no, las herramientas son mías. Pero cuando ya no esté, todas estas van a ser para vos. Pero acá el hijo menor empieza quejándose y pidiendo algo que no le correspondía. Pero no solo él recibió, sino que el mayor también les repartió. Y uno puede decir, ¿pero habrá sido así? Cuando uno ve este mismo pasaje en el original griego, dice así, entonces dividió a ellos, dice la palabra en el original griego. Les dividió a los 2 los bienes, siendo cuando no le correspondía. A ninguno de los 2 les correspondía. Pero este Señor, este Padre, les dio a los 2. Al que estaba equivocado, que estaba confundido, que quería irse de su casa, le dio los bienes. Pero al mayor también se lo dio. Por ese regaño, que al final vamos a hablar un poco de él, no tiene tampoco valedero. Pero este joven, el hijo menor, tomó y juntó todas las cosas que el padre le había dado, y se fue a una provincia lejana. Y eso a mí también me llama la atención, ¿no? ¿Por qué se habrá querido ir a una provincia lejana? Creo que es algo de la naturaleza del ser humano, que cuando se porta mal, trata de ocultarse, trata de alejarse. Es casi una constante. Siempre cuando vemos alguna noticia, vemos que las cosas más malas pasan de noche, cuando nadie puede ver. Estamos en peligro, nuestra misma sensación, le decimos, no salgas porque es de noche. Generalmente todo pasa cuando nadie puede ver, porque en el fondo nos da vergüenza. Cuando nosotros nos queremos portar mal y nos queremos de alguna forma esconder, tratamos de que los ojos de nuestros padres no estén. Por eso algunas frases risueñas dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no es cierto? Un poco así es la actitud que tomamos los seres humanos. Es una generalización. Esta parábola trata de generalizar. Este hombre, o joven, quiere irse a una provincia lejana donde va a malgastar, y como el hijo mayor dice, lo gastaría todo en rameras, en prostitutas, en mujeres de la vida, hasta que no le quedó más nada. Fíjense que no valoraba lo que el padre había hecho para él y que sería para él cuando el padre no estuviese. Es una llamada de atención. Llega a un punto que tiene tanta hambre este hombre, después de haber malgastado todo, que buscaba a alguien que le dé trabajo. Y le dio uno de los trabajos, para un judío, el peor de los trabajos.
Para un judío hay algunas cosas que son inmundas y los cerdos son inmundos para el judío. Y justamente este hombre de esa lejana provincia le dice, el único trabajo que tengo para vos es ir a cuidar un hato de cerdos, un conjunto de animales, y entre ellos son cerdos. Y a esos cerdos se les da un alimento. Dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas, y comían los cerdos, pero nadie le daba. Y tal vez ustedes no saben lo que son las algarrobas. Tal vez la gente del norte sí sabe lo que son las algarrobas. Pero si algunos de ustedes fueron al campamento del CICE, en el fondo hay unos árboles que tiran unas vainas, que dentro de esas vainas tienen como semillas. Imagínense como que es como si fuesen arvejas, ¿no es cierto? Una vaina de arvejas y que adentro tienen semillitas. Bueno, un poco, pero más grande, son las algarrobas. Y en el norte de la provincia, acá en la Argentina, se utilizan para hacer pan, le llaman patay. Y otros lo usan para hacer bebida alcohólica, la fermentan y la utilizan para hacer aloja. Yo sé que algunos por allá en el fondo saben de lo que estoy hablando. Pero esas cosas que se usaban para comer los animales, ni eso se lo daban. Y estaba realmente con hambre este hombre. Lo que está marcando esta parábola, porque tiene enseñanzas entrelazadas, es que en algún momento nosotros fuimos ese hijo pródigo, que estaba lejos de su Padre celestial. En mi caso personal, yo acepté a Cristo a los 8 años y me di cuenta que necesitaba al Señor en mi vida. Gracias a Dios hubo una maestra de escuela dominical que me explicó el mensaje de salvación. Y aun cuando después pasaron muchas cosas, el Señor me fue cuidando a lo largo de la vida y tratando con amor de traerme con lazos de amor a sus caminos. Pero todos tenemos ese momento de rebeldía en nuestro corazón, de que no queremos saber nada de Dios. Nos alejamos y tratamos de que nadie nos vea las cosas malas que nuestro corazón quiere hacer. Y uno dice, pero ¿se escapará de la vista de Dios algo que nosotros hagamos? Realmente es imposible, para nada. Para Dios nada se oculta, aunque sea de noche o de día. Cuando lo hagamos, siempre para Él va a ser presente. Pero hay una frase en el versículo 17 que es muy importante que esta noche la entendamos correctamente. Dice el versículo 17, volviendo en sí. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí. Esta frase a veces nosotros la usamos cuando hay una persona que está un poquito desequilibrada y decimos, uy, no está bien. Pero de pronto reacciona y decimos, volvió en sí. Volvió en sí. El pecado en nuestras vidas genera como una locura. Cuando Cristo viene a nosotros, nos dice que nos ama, que nos amó con amor eterno desde siempre. Y nosotros no logramos entender este amor. Y pensamos que tiene una solapa, tiene un doble sentido o me voy a aprovechar. Para nada. Cristo nos amó con un amor eterno, llano, como si fuese un padre. Es justamente esta parábola que habla de este amor tan perfecto, que no pide nada y da todo. Fíjense que el padre en ningún momento le aceptó a su hijo rebelde que se había alejado de él. Bueno, está bien, te has portado mal y ahora vas a pagar las consecuencias de lo que has hecho. Te fuiste y gastaste todo en una provincia lejana y ahora viene el tiempo de la retribución. ¿Querés ser jornalero? Bueno, jornalero sería como un peón de estancia. Bueno, vas a hacer eso. Dado que tú lo pides, vas a hacer eso. Ya no vas a ser hijo, vas a ser un peón. Pero fíjense que esa nunca fue la actitud del Padre. Esta parábola nos quiere enseñar que el Señor siempre nos espera.
Fíjense cuán emotiva que es esta situación, porque el padre siempre estuvo a la puerta, viendo a la distancia si el hijo volvía, porque no dejó llegarlo hasta la puerta, sino que viéndolo de lejos, le salió al encuentro. No tomó una actitud ganadora el padre, ahora que viene con los brazos caídos, con la necesidad, ahora viene el tiempo de cobrar. No, todo lo contrario. De lejos lo vio y le fue al encuentro, porque él sentía que su hijo estaba perdido, que estaba muerto, y en cierto sentido, cuando nosotros desconocemos a Dios, desconocemos a Cristo, en cierta medida estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero este hombre volvió en sí, se pudo ver a sí mismo, tuvo una visión retrospectiva. En otras palabras, encontró un espejo del alma y dijo: soy un pecador, y necesito el perdón de mi Padre. Y uno dirá, pero bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Es muy simple. Nuestro Padre Celestial envió a este mundo a su Hijo amado a pagar el precio de nuestras rebeliones, como esa rebelión que tuvo el hijo menor. Dame todo, dame lo que me corresponde. No te corresponde nada. No te corresponde nada. Yo estoy vivo. No hay herencia cuando los padres están vivos. Pero aún así, se le dio esa parte. Y yo me preguntaría, ¿por qué? Toda la vida me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué le dio? Él era el Señor, tenía siervos, a la fuerza no lo hubiese tomado el hijo menor, es más, tal vez lo podrían haber reprendido. ¿Por qué le dio el Padre esa parte? Y hay una cosa que constantemente enseñamos a través de la palabra de Dios: libre albedrío. Libre albedrío. ¿Qué significa esta palabra? Que nosotros con nuestra vida podemos hacer lo que querramos. En este caso, esta parábola lo está mostrando. El Padre le dio lo que le pedía, mostrándole que él podía hacer esas cosas, que él no lo impediría, que Dios hoy no te impone quedarte en la casa. Si tú te quieres ir a una provincia lejana y pecar y tener una vida disipada, una vida, como diríamos entre los chicos, un cachivache de vida. ¿Querés tener un cachivache de vida? Dios te lo permite. ¿Él lo desea? No desea que tengas una vida así. Hoy nuestro hermano Horacio estaba hablando en la cena del Señor que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, no cualquier vida. A veces nos conformamos con sobrevivir, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Una vida espiritual abundante, una vida sin ansiedad, una vida con paz. Uno va a decir, pero eso es cuantificable. Porque no es cuantificable, es precioso. Todo lo que se puede comprar en esta vida con dinero es barato. Todo lo que no se puede comprar con dinero es invaluable. Y Dios nos vino a dar paz. ¿Cuánto vale la paz? Para mí es invaluable. De nada sirve todas las riquezas de esta tierra si uno no tiene paz. Uno me va a decir, y bueno, puedo vivir un poco sobresaltado, puedo vivir con un poco de angustia. ¿Estamos seguros de eso? Para mí no es así. Hay cosas que son invaluables y eternas. Y es justamente lo que el Señor nos propone. Pero si querés hacer otra cosa, Dios no te lo va a impedir. ¿Querés tu herencia cuando no la mereces? Cuando tenés una vida disipada, el Señor te va a permitir que te vayas a una provincia lejana y hagas cualquier cosa de tu vida. Dios no lo va a impedir. Pero Dios quiera que cuando estés en esa situación y el agua te llegue hasta acá y ya no puedas respirar, vuelvas en sí. Que esa locura que genera el pecado, por un instante puedas darte cuenta de tu situación.
y decir, yo estaría mejor con Dios. No lejos, en una provincia lejana, apacentando cerdos, habiendo gastado todo lo que mi padre me dio, estaría en una mejor situación. Este hombre se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que era mejor estar con Dios que lejos de Él. Y volvió en sí, como de una locura. Créanme que a veces estamos como un poco locos, pensando que lejos de Dios estamos mejor. Eso es un engaño, es una falsedad. Y tenemos que llegar a una situación crítica para darnos cuenta. Y que ustedes me van a preguntar, ¿cuál es la situación crítica? Vivir sin paz, vivir sumido en el pecado, vivir con vicios, vivir en una relación que se está por hundir. Imagínense todo lo que nos puede ahogar este mundo y que Dios nos quiere dar algo que no tiene precio, que no se puede comprar ni con oro ni con plata. Pero tomó una buena decisión. El hijo menor tomó una buena decisión. Fue y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre mío. Y es justamente ese paso que hay que dar. No solamente reconocer que uno estuvo equivocado, que se fue lejos, que pecó, porque el hijo mayor le reclama. Ese la gastó en rameras, en mujeres de la vida, todo lo que tú le diste. El reproche. Volvió con una actitud de humildad. Y a veces Dios está esperando eso, no a veces, siempre. Que bajemos nuestras cabezas, que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de Él, que no somos de alguna forma el centro del universo, que con nuestras propias fuerzas salimos de cualquier lado. No. ¿Y cuál es la recompensa? Un padre duro, un padre rígido que nos reclama, o es un padre amoroso que nos espera a la distancia para darnos una bienvenida. Yo creo que ese es nuestro Dios, un padre que no nos cobra los errores, que está dispuesto a perdonar si nosotros le pedimos que nos disculpe por nuestros pecados. Por eso mismo hace fiesta. La palabra del Señor dice que cuando hay un pecador que se convierte, hay fiesta en los cielos. Y es justamente la actitud de nuestro Padre Celestial, que siempre está esperándonos en el horizonte ver nuestra figura que se acerca a la casa del Padre. Pero a veces no todos son fiestas, no todos son fiestas. El hijo mayor estaba esperando, volviendo a su casa, y escucha de lejos y no entra. Y desde fuera le pregunta a uno de los criados, ¿qué pasa ahí adentro? Hay fiesta. Tu hermano que estaba muerto, vive. Tu hermano que estaba perdido, ha sido encontrado. Y fíjense que este hermano mayor no se alegró como el padre. No se alegró. Se enojó. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Yo siempre estuve acá. Siempre. Y siempre te obedecí. Y yo digo, no es así. Primero, no es que él se quedó y nunca tuvo. El padre le había dado en el mismo momento que le dio al menor, le dio al mayor. El reproche del mayor no era verdadero, era ilegítimo, no tenía razón. Nunca me has dado ni aunque sea un cabrito para celebrar con mis amigos, para nada. El Señor siempre es generoso, siempre. Pero más allá de eso, Él adentro traía una raíz de amargura. Les invito a leer el versículo 29 y el 30 y a ver si compartimos esto. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El reproche para mí es infundado. Tú siempre has estado conmigo y lo mío es tuyo. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la aplicación de esto? A veces vemos en la iglesia que llega algún hermano en la fe que ha estado mucho tiempo lejos, perdido, tal vez, en pecado, tal vez. Y cuando lo recibimos somos como el hijo mayor. Yo acá he estado todo el tiempo, he estado 20 años yendo a la iglesia. Y ahora que viene lo reciben con pompas y platillos. ¿Será justo? ¿Será la misma actitud que el Padre? En realidad, a veces somos duros y crueles y pensamos que somos perfectos y que por el simple hecho de nunca habernos ido con rameras, estamos en la actitud correcta. En realidad, la actitud correcta habría sido como del Padre. Mi hermano que estaba perdido es hallado y estaba muerto y ahora vive. Y me alegro porque mi hermano ha vuelto. Pero a veces está el reproche. Como cristianos reprochamos. Claro, ahora que está grande, ahora que está viejo, ahora que hizo cualquier cosa de su vida, ahora vuelve. Pero yo he estado acá, haciendo la voluntad de mi Padre. No, yo creo que tenías un rencor en tu corazón. Es difícil a veces tener una actitud generosa como el Señor. Nosotros no somos más ni menos de los que se pierden. La gracia del Señor es para Él y para mí. Y fíjense que a veces, cuando nos identificamos, a veces podemos estar como el hijo pródigo y a veces somos como el hijo que quedó en casa, como el hijo mayor. Podemos ser a veces, en algún momento de la vida, el hijo menor y algunas veces de la vida somos el hijo mayor. Pensamos que estando acá tenemos todos los derechos y en realidad tendríamos que decir que el que se fue lejos no disfrutó de la compañía del Padre. Esa es la realidad. Todo lo mío es tuyo, dijo el Padre. Todo lo mío es tuyo. ¿No disfrutaste de mi compañía? ¿No disfrutaste de estar en la iglesia? ¿No disfrutaste de la comunión? ¿No disfrutaste de las bendiciones? Porque aquel no disfrutó de las bendiciones. El que se fue a una provincia lejana y en pecado vivió, ese ya pagó el precio de sus errores en su propia vida, comiendo sobras de los chanchos. Él ya pagó en su propia vida los errores. ¿Por qué juzgas al que vuelve arrepentido? ¿No haces fiesta? Por eso a veces o somos el hijo mayor o somos el hijo menor. Pero esta parábola nos habla a los dos, porque los dos eran hijos. Y a veces nos olvidamos de eso. Los dos eran hijos. Y a los dos los ama el Padre. Al que se extravía y actúa como si fuese que estuviese loco, lo sigue amando el Padre. Y al que estaba constantemente con él, también lo amaba. También lo amaba. Esa es la generosidad de nuestro Dios. Siempre nos ama. No está sujeto su amor a nuestras acciones. Porque si fuese así, el que está acá adelante tendría que ser incinerado por la justicia de Dios. Pero gracias a Dios vivimos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Nuestra fe puesta en Cristo. Nadie se gana la salvación, nadie se lleva algo de Dios si no es por gracia. Y gracia significa regalo, regalo. ¿Y por qué vamos a ponernos a medir a quién le regalo y a quién no le regalo? Para ir terminando, les digo un pasaje de la palabra del Señor que en un momento llegan un hombre que necesitaba en unos campos personal. Imagínenselo, muy temprano, muy temprano.
y empezó a tomar gente. Fue a las plazas y buscó personas. ¿Podés ayudarme? Venga. Y fue a las 7 de la mañana y después fue a las 9 y fue a las 12 y fue encontrando gente. Y casi a la hora de que el sol caía, llamó también a esas personas, a las últimas. Cuando llegó la hora de pagar el jornal, porque se pagaba en ese tiempo el jornal, el día, empezó a dar un denario, tomá un denario, empezando por el último al primero. Pero el primero, el de las 7 de la mañana, dijo, pará, ¿cómo es esto? Yo trabajé todo el día y vos le vas a dar a él lo mismo que a mí, pero este vino a las 6 de la tarde y yo vine a las 7 de la mañana. Y el Señor fue sabio y le dijo, ¿y si yo quiero hacer gracia? ¿Y si yo lo quiero dar? ¿A ti qué? Esa palabra que resuena en la palabra del Señor. ¿Y a ti qué? Aquel estaba perdido y volvió y ahora le pongo anillo en el dedo y le pongo sandalias porque andaba descalzo y le cambio la ropa andrajosa que tenía puesto y que es toda una imagen espiritual. Porque espiritualmente somos andrajosos, pero el Señor nos reviste de su amor y de su perdón. ¿A ti qué? Si yo quiero hacer gracia con este. Sí, pero este es pecador, andaba con rameras. Al Señor no le importa. Al Señor no le importa. Te quiere recibir en casa. Te quiere recibir en casa como hijo. Él ya te perdonó antes de que llegases. Te vio a lo lejos. Te vio a lo lejos y ya te perdonó. Lo único que tenés que hacer es aceptarlo. Es aceptarlo. Volver del chiquero. Disculpen que lo diga de esta forma. Dejar el chiquero de este mundo. Volver a la casa de tu Padre celestial. Aceptar el regalo. Dejar que el Señor te ponga anillo. Dejar que los andrajos espirituales que uno se viste cuando está en el mundo, sandalias en los pies y volver a ser príncipe en tu casa. Pero el Señor no fuerza a nadie, libre albedrío, no fuerza a nadie. Él se podía haber quedado allá, en el chiquero con los cerdos, y haber sido un hijo duro de cerviz, un hijo duro de entendimiento, pero este volvió en sí. Dios quiera que en esta noche vuelvan. Los que están lejos, vuelvan. Vuelvan de esa situación y digan, mi Padre me está esperando para ocupar el lugar que el Señor tiene reservado para sus hijos y dejar de estar en una tierra lejana donde no sos nadie. Y para los que están acá cerca, para los que son hijos y que no se han ido nunca de la casa y siempre han estado con el Padre, la lección es recibirlo bien. Alegrate, como el Padre, alegrate, porque es tu hermano, no es cualquier cosa la que llega. Ese que está llegando tiene las mismas cualidades que vos y las debilidades también. Vos también sos pecador. El Señor también te perdonó. El Señor, con la misma sangre, te limpió a vos y a Él en la cruz. Por eso a veces cuando viene alguien y no lo reciben bien, ¿qué pasó? ¿No te acordás cuando eras pecador? ¿Cuando todavía no conocías al Señor? ¿O cuando te fuiste y volviste, perdiste el lugar? Como en ese juego, el que se fue a algún lado perdió su silla. No es así, ¿eh? Dios no actúa de esa manera. Dios quiere que en esta noche podamos identificarnos, sea con el hijo menor, con aquel que se fue lejos y volvió, o sea con aquel que siempre estuvo en la casa del Padre, y que podamos hacer fiesta, que podamos hacer fiesta. Si alguno entiende y vuelve en sí, no se vaya esta noche, haga esa oración de fe, porque alguno me va a preguntar, ¿y cómo cambio mi vida? Fácil, muy fácil, tan fácil que los niños la pueden entender, porque el Señor dijo en algún momento,
de los niños es el reino de los cielos. Y si fuese complejo, ¿cómo lo entenderían los niños? Yo lo entendí a los 8. No fue tan complicado. Y si sos adulto, mucho más fácil todavía. Es reconocerse como pecador, cerrar los ojos, decirle, Señor, yo he pecado. He sido un pecador mucho tiempo. Y hoy quiero que me recibas. Estuve perdido y quiero ser hallado. Estaba muerto, pero quiero estar vivo. Y en esa oración de aceptar a Cristo, cambia la vida. Ustedes dirán, cuesta creer, ¿no? A veces se hacen tantas cosas, ir caminando no sé hasta dónde. Algunos en el Tíbet suben montañas de rodillas. La humanidad a veces hace más complicadas las cosas de lo que son en realidad para Dios. A Dios, como digo disculpen esta frase, a Dios no se lo coimea. Él no necesita nada de nosotros. Que caminemos, que trepemos, que subamos, que bajemos, para nada. No necesita de nosotros. Lo único que quiere Dios es que vuelvas en sí, que le pidas perdón, que lo aceptes en tu corazón y que Él va a hacer fiesta. Que Dios quiera que sea así esta noche. Que el Señor los bendiga.